gloria, toda la honra, toda la alabanza sea dada a Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Bendito sea su nombre por toda la tierra. Bendito, apláudale si puede. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Hoy vamos a iniciar con una serie respecto a la obra de la cruz. Y los hijos de Dios repetimos la obra de la cruz. Dice que Dios nos ha guiado a ver una serie de temas, compactarlos, y así es como vimos los 10 mandamientos, que recién concluimos la semana pasada, y hoy iniciamos con una nueva serie a la cual hemos intitulado La obra de la cruz. Y hoy tenemos un mensaje sensacional al cual hemos intitulado La ofrenda aceptable. Y los hijos de Dios repetimos la ofrenda aceptable. Usted sabe que la ofrenda aceptable es Jesucristo. Nadie más que Él es la ofrenda aceptable. Y vamos a prepararnos en la palabra de Dios para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas. Mientras tanto, tome su Biblia en la mano derecha, álcela junto conmigo y diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. Nunca volveré a ser el mismo. Repita, nunca volveré a ser el mismo, porque voy a recibir la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible, siempre viva, inescrutable, inconmensurable palabra de Dios. No volverá a ser el mismo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Le damos a nuestro Dios la ofrenda de nuestras palmas. Y dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es increíble cómo un pequeño versículo de la palabra de Dios puede traer tanta enseñanza para nuestras vidas. Repitiendo, a quien Dios puso como propiciación, eso quiere decir ofrenda aceptable u ofrenda que aplaca la ira de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos a ir también a la palabra del Señor en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, casi al terminar las Sagradas Escrituras, la palabra nos reafirma esta enseñanza. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: para que no peques. Y si alguno hubiere pecado,
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Maravilloso eso. A Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué cosa tan tremenda! Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos aclare y nos ilumine la palabra de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todo pecado que hayamos cometido, que no te hayamos entregado. Queremos ponerlo delante de ti y queremos pedirte tu perdón. Nos arrepentimos de todo pensamiento, de toda mirada, de toda palabra, de todo sentimiento y de todo hecho que hayamos cometido. Te pedimos, Padre, nos perdones y nos limpies con la sangre bendita de Jesucristo. Y te pedimos, Señor Dios nuestro, que traigas una revelación de este par de versículos que recién hemos enunciado, para que tú, Señor, nos des vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el objetivo de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Te pedimos, Padre, que cada día caminemos más fortalecidos en tu obra, de modo que sepamos a qué grado hemos sido bendecidos al hacer a Jesucristo nuestro Salvador personal. Y en el nombre de Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional, internacional y mundial. Queremos mandar un saludo a Dinamarca, donde hay personas que nos están viendo en Holanda, en Alemania, ciertamente en Italia y en España, siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, California, Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, tremendo mensaje de la palabra de Dios, al cual hemos intitulado La Ofrenda Aceptable. La ofrenda aceptable y la ofrenda propiciatoria quiere decir lo mismo. Propiciación significa ofrenda aceptable y también significa la ofrenda que aplaca la ira. Y los hijos de Dios repetimos, la ofrenda que aplaca la ira. De modo que cuando nosotros decimos propiciación, estamos diciendo algo muy profundo, porque significa que la ofrenda aceptable es Jesucristo. Y también que la ofrenda que aplaca la ira de Dios es y solo puede ser Jesucristo. De modo que hoy iniciamos una nueva serie al cual hemos intitulado La Obra de la Cruz, y esta es la primera enseñanza, la propiciación. Propiciación significa satisfacer la ira de Dios por causa del pecado. Y vamos al asunto de las palabras. Cuando nosotros asistimos a algún evento religioso, a veces el ministro o pastor está hablando de palabras que nunca hemos entendido y que si no nos las explican nadie las va a entender jamás. Y con mucha libertad oímos palabras como propiciación,
redención, reconciliación, justificación, adopción y otras más, que conforman parte de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy debemos de saber que esa palabra propiciación significa ofrenda aceptable y también ofrenda que aplaca la ira. Y debemos de saber que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. La palabra de Dios nos dice en el eterno y consabido y memorizado versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedo decir infinidad de cosas en base a ese solo versículo que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí vemos que el amor de Dios nos salva. Y los hijos de Dios, repetimos, el amor de Dios nos salva. Le voy a decir por qué. Porque hay gente que piensa que como Dios es un Dios amoroso, nos va a salvar a todos. Y eso es un error. El amor de Dios lo hizo darnos un Salvador, quien es Jesucristo, el Señor de la gloria. De modo que el amor de Dios no salva, pero le hizo darnos un Salvador. Y viene la segunda parte del versículo que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene aquí el asunto de la libre voluntad o libre albedrío. Cada persona que nace en este planeta, por el simple hecho de haber nacido, tiene una cualidad que es el libre albedrío o la libre voluntad. Quiere decir la libertad de escoger a Jesucristo o de rechazar a Jesucristo. Y entonces, pues nos encontramos en esta obra de la propiciación, enseñando que Dios no solamente es un Dios de amor, sino también es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios demanda un pago. Y si ese pago no es dado, entonces la ira de Dios está sobre la persona o personas que no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Todo esto es sumamente importante para que podamos concebir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria que viene a nuestras vidas cuando hemos entendido lo que Jesucristo hizo verdaderamente en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estuvo en la cruz, soportó la ira de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, Dios no permanece airado contra los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Entienda esto, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, recibió toda la ira de Dios. Durante ese tiempo que estuvo colgado en su cuerpo sobre el madero, recibió toda la ira de Dios, para que nosotros fuésemos privados de esa ira de Dios, que aquellos que hemos de recibir a Jesucristo seamos privados de esa ira que permanece. ¿Por qué? Porque ahí se hizo el pago por nuestros pecados. ¿Entiende eso? Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios no está enojado con las personas que hemos hecho a Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la ira fue puesta en un momento histórico sobre Jesucristo y los que hemos recibido a Jesús, ya Dios no tiene la ira. Porque la ira, ¿dónde está? Sobre Jesús. La ira estuvo sobre Jesús y después de ese tiempo de la cruz, ya no más ira sobre Jesús, pero tampoco no más ira sobre nosotros. Dele honra, gloria y alabanza a Jesucristo. Todo el capítulo 3 de San Juan, el capítulo 3 de Romanos y el capítulo 5 de Romanos nos habla mucho de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y debemos saber que tan solo en el Antiguo Testamento la ira de Dios es mencionada
no menos de 585 veces. Y los hijos de Dios repetimos 585 veces. 585 veces se dice en el Antiguo Testamento respecto a la ira de Dios. Es una buena cantidad de veces, de modo que nosotros podamos contemplar que Dios no solamente es un Dios de amor, sino también es un Dios de ira. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y por qué el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente del Dios del Nuevo Testamento? No te equivoques, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que se airó 585 veces en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos dice la palabra del Señor que el Nuevo Testamento nos habla de la ofrenda aceptable. Vamos a ir a Romanos 9, 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dele honra, gloria y alabanza a Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tremenda cosa que nos dice la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué palabras pudiesen ser estas palabras vanas? No te preocupes. Dios nos va a perdonar al final a todos. No te preocupes. Dios es un Dios de amor. Él te va a perdonar. No, Señor. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y nosotros necesitamos balancear el amor con la justicia. Nosotros como padres de familia también tenemos dos manos. La mano izquierda, que es la mano del amor, de la mano derecha, que es la mano de la justicia. El amor todo lo ve, todo lo pasa, todo lo deja pasar, pero la justicia no. Entonces nuestros hijos reciben de nosotros dos cosas, amor y justicia. El amor, el cariño, el beso, el abrazo, ¿verdad? Es el amor. Y la justicia, la disciplina, la varita de virtud, mediante el cual les hacemos ver por amor a nuestros hijos que no deben comportarse de esa manera. Entonces, dos brazos, el amor y la justicia, es lo que nos dice Juan 3:16. También nos dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículo 6. Colosenses 3, versículo 6. Atención. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Igual que leímos en Efesios 5:6, los hijos de la desobediencia son aquellos que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal.
Dios tiene que dirigir su ira contra el pecado. Y los hijos de Dios repetimos, Dios tiene que dirigir su ira contra el pecado, donde se encuentre. Si el pecado está en nosotros, Él tiene que dejar caer la ira sobre nosotros. Si el pecado está en Jesucristo, Dios tuvo que dejar caer su ira sobre Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, el pecado estuvo sobre Él. Todo el pecado de la humanidad, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, estuvo sobre Jesucristo. Y el ser humano fue librado de esa culpa por el pecado. De modo que si Jesucristo recibió el precio de la ira de Dios, entonces aquel que ha recibido a Jesucristo es desprovisto de esa ira de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mis amados, esto debe hacernos a nosotros agradecidos. ¿Por qué? Porque el castigo que merecen mis pecados lo recibió Jesús. El castigo que yo merecía, que es un castigo impagable, porque con nada, absolutamente nada, nosotros podemos escapar del infierno eterno, por nada, excepto por Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios para que la persona que recibe a Jesús sea librada de la ira, esa ira venidera. La ira de Dios es real. Y los hijos de Dios repetimos, la ira de Dios es real. Pero déjeme decirle algo, también la solución es real. La ira de Dios es real y la solución también es real. Nos dice Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Tremendo par de versículos de la palabra de Dios. De modo que nos dice las Escrituras que Jesucristo es la propiciación, a quien Dios puso como propiciación, a Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea Jesucristo. Todo pecado ha sido cubierto con la sangre de Jesús. Y nos dice, con la mira, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Todo lo que merece nuestros pecados, todo lo que merece nuestros pecados fue puesto sobre Jesús. Y toda la santidad y justicia de Jesús fue puesta sobre nosotros. Y nos dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! A fin, dice la palabra, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a ver dos puntos importantes aquí, en estos dos versículos. Primero, Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios que había sido ofendida. Y dos, Cristo murió para apartar la ira de los que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Bendito sea el Señor. Esto incluye a los creyentes del Antiguo Testamento como a los creyentes del Nuevo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento creyeron en la sangre derramada de los animales, cabríos, corderos, las cenizas de la becerra, nos dice la palabra de Dios, mientras venía Jesucristo, quien es el Cordero
aceptable a Dios, el Cordero definitivo. No más sacrificios. Jesús vino y ya no hay ningún otro más sacrificio que hay que hacer. Su sacrificio es completo, total, absoluto y eterno. Démosle gloria, honra y alabanza. Este mensaje y todos los mensajes que están íntimamente relacionados a la obra de la cruz son muy bendecidos por Dios, porque estamos exaltando la figura de Jesús. Estamos exaltando qué grande es nuestro Señor, qué cosas tan grandes y maravillosas Él ha hecho en nuestras vidas. Y a veces vivimos vidas autómatas, robóticas, donde no nos damos cuenta todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito su nombre por toda la eternidad. Y debemos poco a poco irnos dando cuenta, porque esto conforma parte de la vida abundante que Cristo tiene para nuestras vidas. Y hablaremos del propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca del testimonio. Vamos a traer nuestra arca de las ofrendas para darles una explicación. Hagan ustedes de cuenta que el arca del testimonio era una caja más grande que esta, mucho más grande, de la cual salían 4 barrotes, un barrote aquí, otro barrote acá y otros 2 de aquel lado, para que los levitas pudieran transportarla. Y la parte de arriba, esta es la parte de arriba, se llama propiciatorio. Era la cubierta de oro que estaba sobre el arca del testimonio. Y sobre esta tapa llamada propiciatorio se encontraban 2 figuras de ángeles, los querubines, viéndose uno hacia el otro. Y la parte central de en medio era la parte central del propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, en forma como de una nube. Y pues dentro del arca del testimonio vamos a ver que Dios ordenó a Moisés que hubiesen 3 artículos, 3 señales de la desobediencia del pueblo, que fueran colocadas dentro del arca del testimonio. De modo que Dios le dijo a Moisés que pusiese mucha atención, porque lo mismo que iban a construir era semejanza de lo que estaba en el cielo. Y Dios ordenó que esa arca del testimonio estuviese en un lugar especial. Y ese lugar especial no era otro que una carpa a la cual se le denominaba el tabernáculo. Y ese tabernáculo estaba dividido en 2 partes. El lugar santo, que era la entrada de esa carpa, y luego en la parte más interior, el lugar santísimo, separado por un cortinaje. Entonces Dios le ordenó a Moisés que hiciera cada una de esas estructuras a semejanza de lo que se encontraba en los cielos. Y durante esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, mismos 40 años que caminaron con el tabernáculo y con el arca del testimonio y con todos los enseres del tabernáculo para adorar a Dios. Allí en el tabernáculo y específicamente en el arca del testimonio sobre el propiciatorio, ahí descendía Dios a encontrarse con los hombres por medio del sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año, el día de Yom Kippur. Y los hijos de Dios repetimos Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir el día de la expiación. Yom quiere decir día. ¿Se acuerdan ustedes unos helados que se llamaban Yom Yom? Bueno, Yom quiere decir día. Yom Kippur, día de la expiación. Nosotros tenemos en nuestra área conurbada de Monterrey una comunidad israelita. Y entonces tenemos muy en mente todos los festejos que los judíos tienen, porque los festejos de los judíos tienen mucho que ver sobre la profecía de la Biblia.
Y los hijos de Dios, repetimos, los eventos judíos tienen mucha relación con la profecía de la Biblia. Es decir, todo lo que se nos menciona en el libro del Apocalipsis y porciones del libro de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, están manifestados en esos eventos que tienen los judíos. Entonces, fue en ese lugar, en el tabernáculo, afuera de él, donde se encontraba el altar del holocausto, donde regularmente se hacían los sacrificios animales. Pero una sola vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ese día entraba el sumo sacerdote solo al lugar santísimo, se ponía enfrente del arca del testimonio, donde estaban los querubines, donde se esparcía la sangre y ahí derramaba la sangre por los pecados del pueblo. Y ahí mencionaba por única vez el nombre de Dios. Yahvé, 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 el nombre de Dios. Entonces, Ejayed, Asher, Ejayed, yo soy el que soy. Eso lo repetía 3 veces el sumo sacerdote estando enfrente del arca del testimonio. Y entonces la gloria de Dios descendía en ese lugarcito. Los sacrificios animales fueron válidos hasta que llegó el sacrificio perfecto, Jesucristo, nuestro Señor, el Señor de la gloria. Y fue cuando entonces Juan el Bautista vio venir a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dele gloria, honra y alabanza. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era su misión de Juan el Bautista, preparar la venida de Jesús. Y también nosotros tenemos una misión, preparar la venida de Jesús antes de que llegue el día del rapto. ¿Cómo se nos olvida frecuentemente que el rapto está a la puerta de la esquina? Que pronto Jesucristo viene por aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Y mientras tanto nosotros vivimos vidas autómatas, robotizadas, vamos y venimos, nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, nos afeitamos, nos perfumamos y seguimos esa vida sin darnos cuenta que el Señor está a la puerta y que el Señor viene por los suyos y al mismo tiempo vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho. El día va a venir cuando todo lo que tú tengas sea lo que hayas dado a Dios. Tremendo. ¿Qué has hecho tú por Dios? ¿Has orado? ¿Has pasado tiempo en la palabra? ¿Has testificado? ¿Has ganado las almas? ¿Has levantado obra para Dios? ¿Cuántas personas? ¿Dónde están? Hay personas que dicen, yo he ganado muchas almas para Jesucristo y te pregunto, ¿y dónde están? Deben de estar aquí sentadas los domingos alabando y bendiciendo a Dios, porque creemos que este es el lugar. Este es el lugar. Mientras Dios no nos dé otro, este es el lugar donde nos reunimos a adorar y bendecir a nuestro Dios verdadero. Bendito el nombre de Jesús por toda la tierra. Dele gloria, honra y alabanza. Bien, entonces había 2 muebles importantes, uno encima de otro. El arca del testimonio y encima la cubierta que era el propiciatorio. El mueble más importante que se encontraba era el arca del testimonio ahí en ese lugar santísimo. Y decíamos, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Fíjese usted que todo, absolutamente todo, tiene un significado. El arca del testimonio estaba hecha de 2 materiales. Un material de madera, que era madera de acacia, y los hijos de Dios repetimos madera de acacia, un tipo de madera que simbolizaba la humanidad de Jesús. Y además estaba cubierta esa arca del testimonio de oro, que nos habla de la divinidad de Jesús.
¿Se acuerda usted de la triple ofrenda que presentaron los famosos reyes magos? Que no eran magos, eran sabios de Oriente. Dice la palabra de Dios que le llevaron oro, incienso y mirra. Oro como Dios. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Las tres características de Jesús. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Ahora usted me dejará preguntarle por qué ciertos ministros religiosos incensan un altar, si el incienso solamente debe darse a Dios y a la persona de Jesús. Entonces de pronto vemos un humaral tremendo, humo por aquí, humo por acá, humo por acá, humo por allá, humo por el otro lado, humo por arriba, cuando el incienso solo debe de darse a Dios. Por eso los reyes sabios llevaron el incienso al niño Jesús cuando se encontraba en el pesebre en Belén, que ya no estaba en el pesebre, ya Jesús tenía 2 años. Cuando se presentaron delante de él, ya no era un baby, ya tenía 2 años Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor en Hebreos 9, versículos 1 al 6. Hebreos 9, versículos 1 al 6. ¿Qué nos dice? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y los hijos de Dios, repetimos, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. O sea que entrando tú por el tabernáculo, entrabas al lugar santísimo y lo que te ibas a encontrar era el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Eso estaba en el lugar santo. Y luego estaba el cortinaje. Y entrabas al lugar santísimo y ahí estaba el arca del testimonio con su cubierta, que era el propiciatorio, y los ángeles encima. Fíjese, yo aprendí de todo esto en el Nuevo Testamento, cuando la base para aprenderlo es en el Antiguo Testamento. Ya después de que yo leí la carta a los Hebreos, entendí al Antiguo Testamento, todas esas cosas que Dios dice y todos esos significados y simbolismos. Entonces sigue diciendo la palabra, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Estaba afuera ese incensario. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santísimo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está la palabra de Dios diciéndonos todo lo que les he mencionado hasta este momento. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, había 3 símbolos de la desobediencia del hombre. El primer símbolo de la desobediencia del hombre era el maná. El maná, pues, hemos tratado de representarlos de alguna manera y vamos a pensar que fuese como el algodón de azúcar, ¿verdad? Ya ven que en algunas partes o cerca de la Navidad o en climas fríos hay personas que venden algodón de azúcar. Bueno, ese como algodón de azúcar era lo que caía del cielo
y entonces las personas andaban cosechando este algodón de azúcar que era el maná y lo comían y Dios les daba la cantidad exacta para cada día. Y pues hay personas que dicen que el maná sabía a pollo Kentucky, pero no había pollo Kentucky en ese tiempo. Otros decían, no, es que sabe a pollo Church, o a pizzas Domino, o a pizzas Joe, o pizzas como tú quieras decirles. Entonces, josefinos. Pero no, simplemente que era alimento, el alimento que Dios les daba cada día. Quizá quisiéramos creer que en el alimento en la boca, pues a ellos les sabía muy sabroso, porque ese fue el alimento por 40 años. Y nosotros a veces no aguantamos 40 días de pollo. Ellos comieron 40 años el maná. Y bueno, ellos se rebelaron contra Dios por causa de estar recibiendo ese maná. Y Dios se molestó y dijo, toma una urna con maná y la vas a poner, ¿dónde creen? En el arca del testimonio. Levanta el propiciatorio y pon la urna con el maná que ellos despreciaron. Eso simboliza el repudio del pueblo de Dios por la provisión de Dios. Y los hijos de Dios repetimos el repudio por parte del pueblo de Dios de la provisión de Dios. Fíjese que estos son nuestros pecados al día de hoy. De alguna manera nosotros repudiamos lo que Dios nos da. Y entonces si tú repudias lo que Dios te da, entonces Dios te dice, bueno, entonces usted trabájese solo. Ya cuando uno viene al Señor Jesucristo y empiezas a entender que es mejor vivir con la provisión de Dios que vivir con tu autoprovisión, te darás cuenta que es más fácil vivir bajo la provisión de Dios, porque Él ha previsto y provisto todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, tú crees en la provisión de Dios. Dios se molestó cuando el pueblo de Israel rechazó ese maná que hemos recibido por 40 años. Dios se molestó y le dijo, pon una urna con el maná y la pones en el arca del testimonio bajo la cubierta del propiciatorio. Bien, segundo elemento que estaba en el arca del testimonio era la vara de Aarón. Nosotros leemos en el versículo 4 del capítulo 9 de Hebreos, la vara de Aarón que reverdeció. Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel entró en conflicto con sus autoridades, quien eran Moisés y Aarón. Y entonces Dios les dijo, vamos a hacer una cosa para que ustedes se den cuenta qué tribu es la que debe liderar al pueblo. Van a poner una vara de cada uno de los líderes de las 12 tribus dentro del tabernáculo, y al día siguiente la vara que reverdezca, esa vara será la de la tribu que yo quiero que dirija al pueblo. Entonces metieron sus 12 varas, una por cada líder de los 12 tribus, y al día siguiente fueron a ver, y la única vara que había reverdecido era la vara de Aarón. Y no solamente había reverdecido, había echado flores y almendras. De modo que deducimos que la vara era de un árbol porque Dios les dio. Entonces, y Dios les dijo, pon la vara de Aarón, la pones también en el arca del testimonio, como señal de que el pueblo no ha querido la guía de Dios. Y si nosotros meditamos al día de hoy, nosotros de alguna manera, algunas veces, despreciamos la guía de Dios. ¿De qué manera tú puedes despreciar la guía de Dios? Pues no orando, no leyendo la palabra, no preguntándole a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Esto o lo otro?
o más allá o más acá. Frecuentemente es una decisión entre una cosa y otra. No le preguntamos, esa es una manera de despreciar la guía de Dios. Nosotros necesitamos la guía de Dios para todas las cosas. ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿A dónde iré? ¿Qué compraré? ¿Qué no compraré? En fin, necesitamos que Dios nos guíe y eso lo hacemos por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios y Dios va a manifestar su guía. Entonces, Dios les dijo a Aarón, pon dentro del arca del testimonio la vara de Aarón que reverdeció como símbolo de la desobediencia del hombre a seguir la guía de Dios. Finalmente, Dios les dijo que pusieran un tercer objeto en el arca del testimonio y iban a ser las tablas de la ley. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí estaba Moisés muy contento con Dios porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y estaba muy gozoso Moisés ahí con Dios, como nosotros debemos estar gozosos cuando oramos y cuando leemos la palabra de Dios y cuando pedimos que la presencia de Dios esté con nosotros. Y los hijos de Dios repetimos, cuando pedimos que la presencia de Dios esté con nosotros. No es lo mismo la oración de la persona nueva que recién recibe al Señor Jesucristo a la oración de la persona que tiene años y años en Jesucristo, porque poco a poco va discerniendo que lo que hay que hacer es pedir la presencia de Dios. Si nosotros gozamos de la presencia de Dios cada vez que oremos, entonces nos vamos a dar cuenta que es una bendición la oración, que es una bendición estar leyendo la palabra, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces baja Moisés de haber estado lleno de gozo con el Señor y desciende del Sinaí y se encuentra al pueblo en un pachangón, en un fiestón, tomando bebidas alcohólicas, danzando y adorando a un becerro, a un animal. Y entonces pues se enoja Moisés y rompe las tablas de la ley. Y entonces Dios tuvo que volver a escribir otra vez las tablas de la ley y le dijo a Moisés, pon las tablas también dentro del arca del testimonio como una tercer señal de la desobediencia del pueblo a seguir mi palabra y mi santidad. Esas dos cosas representan las arcas del testimonio, las tablas de la ley. Cuando nosotros vemos las tablas de la ley, simbolizan la palabra de Dios. Eso es lo que nos cae en cuenta inmediatamente, los 10 mandamientos. Pero no solo los 10 mandamientos, no solo las tablas de la ley, sino la santidad de Dios. Y como ellos despreciaron la santidad de Dios, entonces las tablas de la ley fueron a dar al arca del testimonio. Resumen, el maná, repudio del hombre a recibir la provisión de Dios. Segundo, la vara de Aarón, el repudio del hombre a aceptar la guía de Dios. Tercero, las tablas de la ley, el repudio del hombre de recibir la palabra de Dios y la santidad de Dios. Y nos dice Hebreos 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tremenda palabra de Dios. Vamos a repetir ahí en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estaba abajo
era semejante a lo que estaba arriba, en el cielo. Dice la palabra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, y los hijos de Dios repetimos, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto. Y los hijos de Dios repetimos, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que Jesús es la realidad. Y los hijos de Dios repetimos, Jesús es la realidad. Dice la palabra del Señor en Juan 3:36, veíamos que el capítulo 3 de San Juan, el capítulo 3 de Romanos, el capítulo 5 de Romanos tienen que ver con la obra de la cruz. Y nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De modo que es un asunto de decisión. Tú escoges a Jesús o lo rehusas creer en Él. Tú escoges a Jesús. Fíjese lo que son las cosas, que hay una falsa doctrina llamada la predestinación, que enseña que Dios nos escoge a nosotros. Y la enseñanza de la palabra de Dios es que el hombre escoge a Jesucristo. Dice, el que en Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay solamente dos posiciones. O estás en la posición de creyente o estás en la posición de rechazador. O decides aceptar a Jesucristo o decides rechazar a Jesucristo. El que decide aceptar a Jesucristo, esa ofrenda aceptable, es salvo. Y el que decide rehusar, rechazar a Jesucristo, él es perdido, condenado al infierno eterno. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y déjame decirte, si alguien es condenado, no será por causa de la ira de Dios, sino que será condenado por rechazar la misericordia de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, yo decido por Cristo y decido aceptar a Jesucristo
como mi Salvador personal. Te pido, Señor y Dios, que perdones mis pecados. Me arrepiento y conforme a tu palabra, donde dices, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él os envíe a Jesucristo, quien os fue antes anunciado. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te pido que me laves con la sangre de Jesucristo. Lávame, límpiame, santifícame, purifícame. Y te pido que entres a mi corazón y me des la vida eterna. Padre Santo, te pido que me sanes de toda enfermedad y dolencia, conforme a tu palabra, donde dices, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Te pido, Padre, que el poder sanador de Jesucristo corra por arterias y venas de mi cuerpo, trayendo sanidad desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas y puntas de mis pies. Sáname, Señor, libérame, bendíceme y lléname con el Espíritu Santo. Señor y Dios mío, bautízame con el Espíritu Santo y pon tu palabra en mi boca y en mi corazón para que pueda darla a los demás. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que ha hecho esta oración, déjeme decirle, si usted ha sido sincero, sincera, ha usted recibido a Jesucristo en su corazón y eso le da el nuevo nacimiento y la seguridad de ir con Dios cuando usted parta de esta tierra. Pero también hemos orado por sanidad y esto significa que cualquier enfermedad que usted tenga ha sido sanada en el nombre de Jesús por causa de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que aquí y ahora usted en el nombre de Jesucristo es hecho salvo y sano. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, déjeme decirle que con seguridad nos veremos en el cielo. Nos reconoceremos y nos veremos libres de enfermedad, de dolor y de tristeza. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Levántese de su silla, estírese sus piernas, sus brazos, fuera toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Articulaciones inflamadas son desinflamadas.